Queremos abrir tu palabra, Señor, en esta mañana. Por favor, háblanos. Tienes algo para decirnos. Ayúdanos a que nuestro oído esté atento. En el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. El texto de la palabra de Dios dice, nueva versión internacional: en consecuencia, ya que hemos sido perdonados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reina Valera 60, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia adventista se ha caracterizado por ser una iglesia bíblica profética. Ya es profética por la profecía misma, pero es una iglesia que dedicó mucha energía a conocer profecías. Si yo esta mañana estoy predicando para alguien que no conoce profecías y es miembro de la iglesia adventista del séptimo día, tiene que estudiar profecías. Charlamos hace un momento mientras armamos la plataforma ahí atrás. Necesitamos armar un espacio para los adventistas del séptimo día para repasar los hitos de la iglesia. No sé en qué momento nos perdimos. No sé en qué momento. Pero nos hemos transformado en una iglesia que fue de un extremo a otra punta y en el medio quedaron cosas. Por mucho tiempo predicamos, las profecías son el eje del pensamiento de la iglesia. Y en un momento alguien dijo, no, ya basta de profecías, basta de bestias, basta de cuernos, basta de cordero que habla como dragón. Y entonces en un momento determinado nos quedamos sin cuernos, sin bestias y sin nada. Un día nos caracterizamos por ser una iglesia que predicaba de la reforma por salud. Y entonces un grupo de personas dijo, no, basta de la teología del huevo frito, basta de la teología de la papa frita. Y de pronto nos convertimos en una iglesia en donde de pronto, fisti, medio. ¿En dónde nos perdimos? ¿Por qué nos perdimos? ¿Qué nos pasó en el medio? Hoy estamos cerca de ser un grupo de creyentes cristianos que predica un evangelio regalado. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. No tenemos que confundirnos. Porque es verdad, el Señor perdonó mis pecados, pero Él quiere la transformación de nuestra vida. Quiere la transformación de nuestra vida. Necesitamos un espacio para aprender las profecías, no para aprenderlas por sí. O sea, yo conozco profecías. No, para enseñarlas. Porque si es para conocerlas, hay muchos que la conocen, pero sin embargo su vida no está a la altura de lo que Dios espera. Pero por eso no vamos a descartar las profecías. Hay que estudiarlas, hay que vivirlas y hay que enseñarlas. Estudiarlas, conocerlas, vivirlas y enseñar a otros. De eso se trata. Estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Cuando San Pablo escribe este pensamiento, lo hace a una iglesia nueva. Los cristianos nuevos. Era la iglesia primitiva, los primeros creyentes, que tenían que consolidarse. Y entonces le dicen, muchachos, ¿saben? Estábamos en guerra con Dios. Estamos en guerra. Nos pusimos del otro lado. Nos alejamos de Él. Ahora, por medio de Jesús, tenemos paz con Dios. Interesante. Estamos en guerra. Jesús saca la bandera blanca y dice, muchachos, basta de pelearnos. Hay paz, tiene que haber paz, porque si aceptaste el perdón de tus pecados, ahora hay paz que nos da el Señor por su muerte en la cruz del Calvario. ¿Bien?
Eso es una parte de la experiencia de la salvación. Y por allí, hermanos, algunos de nosotros se confunden. Porque algunos de nosotros dice, pastor, con la muerte de Cristo en la cruz ya alcanza y basta. No es así. No es así, hermanos. Con la muerte en la cruz alcanza si yo acepto a Cristo como mi Salvador y creo en Él que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero no alcanza si yo no me pongo en armonía con el Señor a través de su gracia redentora. No alcanza. En la carta de San Pedro, primera de Pedro, San Pedro escribió algo muy interesante que por ahí algunos de los adventistas hemos olvidado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice que el juicio debe comenzar ¿por quién? ¿Por quién? ¿Y quién es la casa de Dios, hermanos? Vos y yo. El juicio no comienza. Miren, alguno de ustedes está pensando, bueno, viene Jesús y entonces elimina a los pecadores y eternamente desaparecen del mundo y Satanás desaparece eternamente y entonces todo bien y todos contentos y vamos por la eternidad. No. Usted y yo a partir de 1844 estamos viviendo en el tiempo del juicio. Y somos la iglesia militante que está viviendo el momento del juicio. Y ahí es donde entra para usted y para mí la pregunta, ¿cómo estamos? La pregunta, ¿cómo estamos? Algunos de nosotros nos hemos perdido. Cuando nosotros miramos Daniel capítulo 7, donde Daniel nos describe que aparece el anciano, Dios, y se abren los libros, y luego aparece Jesús. Algunos de nosotros creen que esa es una escena que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. No. Esa escena tiene que ver, hermanos, con lo que pasó a partir de 1844, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. A partir de ese momento se abrieron los libros. ¿Qué libros? Interesante, ¿no? Usted dice, pastor, era más complicado de lo que pensaba. Yo quiero solamente creer que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y no hay nada más. No es lo que dice la Biblia. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿por qué no es más fácil? Yo le puedo decir que a mí me gustaría que fuera así también, pero no es así. No es así. Se abrieron los libros y es interesante porque en esos libros que se abrieron son 3 libros. Cuando se abren los libros, Dios abre los libros. Uno es el libro de las memorias. ¿Saben cuándo se escribió ese libro? Cuando usted se bautizó. Cuando usted se bautizó, en el registro del cielo se anotó. Adriano bien. Está registrado en el libro. ¿Bien? Perdón. Ese es el libro de la vida. Perdón. El libro de la vida. Cuando usted y yo nos bautizamos, en el libro de la vida. Cuando usted y yo hacemos obras de bien, el libro de las memorias. Interesante, ¿no? ¿Vieron cuando las obras están escritas? Mire, cuando usted va a un sanatorio, a un hospital, cuando usted le da algo a un pobre, está registrado. Susana repartió ropa en su barrio. Está registrado en el libro de las memorias. Las obras. Si alguno de ustedes puede decir, pastor, pero eso es salvación por obras. No, ese es el registro que Dios lleva de nuestros actos. De nuestros actos. Y el tercer libro es el libro de los pecados. Ahí están registrados. De paso, lo que yo estoy diciendo está en la Biblia, no estoy inventando nada. Los libros de los pecados. Y entonces usted puede decir, pero pastor, ¿y por qué está ese registro? Porque el registro de los pecados tiene que ver con los pecados que yo cometí y no confesé. Tiene que ver con los pecados en los que yo no pedí perdón a Dios. Están registrados. Si en esta mañana estoy predicando para alguien que por alguna razón hizo algo, la única forma es que lo confieses. ¿Entiende lo que quiero decir? Ahí están anotados todas nuestras palabras, todos nuestros actos, todo lo que todos nuestros pensamientos, nuestros actos,
Es interesante porque algunos, cuando nosotros pensamos, y me llevaba a reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos guardando el sábado como adventistas? Hoy, en medio de todo el movimiento del mundo en que vivimos, el sábado para algunos adventistas pasó a ser un día casi igual. Es notable que en algunos lugares los miembros de iglesia miran televisión en sábado sin problema. Los hijos juegan al fútbol sin problema en el patio de la casa. El sábado dejó de ser el sábado aquel que el Señor espera que guardemos. Está registrado en el libro. Ese juicio es el que se está haciendo en este momento. Los muertos y la iglesia militante. Ahora es interesante porque no es para beneficio de Dios porque Él sabe todo. No es para beneficio de Jesús. Es para que el que esté preparado, esté preparado. Por eso Apocalipsis termina diciendo, el que sea justo, sea justo. Y el injusto ya dijo, ya, tranquilo, ya se terminó. Cuando yo leo esto, hermanos, en mí aparece esto de, mi vida cristiana no puede ser un juego, no puede ser una luz de Navidad que se enciende y se apaga cuando yo quiero. Esto tiene que ver con mi entrega permanente al Señor. Por eso cuando alguien muere, nos preguntamos, ¿se habrá entregado al Señor? ¿Habrá pedido perdón por sus pecados? ¿Habrá estado cuenta con el Señor? Porque si no se murió para siempre, su nombre pasa, el registro se abre y se terminó. Cuando Cristo venga, hermanos, y usted y yo seamos elevados, no hay momento para juicio, el juicio ya fue. Por eso vos y yo tenemos que decir, cuando Cristo venga, yo seré elevado, porque lo dice la Biblia, porque estoy en paz con el Señor, por medio de Jesucristo. ¿Entiende lo que quiero decir? Miren, cuando el libro de Hebreos, el capítulo 9, habla de, hay que entrar confiadamente al trono de la gracia, porque Jesús entró, nosotros entramos por Él al trono de la gracia. No es que el Señor pasa por arriba nuestros pecados, nos defiende, porque en el registro está, pidió perdón y se apartó. Por eso el Señor no puede perdonar lo que seguimos haciendo. Si en esta mañana estoy predicando para alguien que está viviendo una doble vida, no esperes que el Señor te perdone, porque no te va a perdonar a menos que abandones esa doble vida. Es imposible que el Señor pueda perdonar a alguien que está pensando, ¿cómo voy a robar el lunes? Es imposible que el Señor perdone a alguien que esté pensando, ¿cómo voy a seguir viéndome con la mujer que no es mi esposa el lunes? Es imposible que el Señor perdone a alguien que está pensando, ¿cómo voy a mirar pornografía esta noche cuando termine el sol? Cuando baje el sol. Porque hasta en eso algunos de nosotros nos ocultamos. Está registrado. Usted y yo hoy estamos viviendo en la escena de juicio. Cuando yo era niño, recién inicié la iglesia y escuché este sermón, y cuando el predicador dice, puede ser que en este momento tu nombre esté pasando. Eso me decían cuando era niño. Mira, el tiempo de gracia es lo que determina. Termina el tiempo de gracia y ya está. Y cuando termina el tiempo de gracia, no es que Dios no te va a perdonar más, es que vos ya no querés que nadie te perdone. El tiempo de gracia determina que Dios ya viene. El tiempo de gracia determina por poco tiempo lo que tarda el tiempo de gracia y la venida de Jesús, es que tienes que vivir con las promesas del Señor. Y quien está con la palabra no puede estar con Satanás. ¿Entiende lo que quiero decir? Tenemos que entregarnos al Señor. Hoy vos y yo estamos viviendo el tiempo de gracia. Hoy vos y yo estamos viviendo el tiempo regalado por el Señor para mi salvación. Por eso, mirad, los que tenemos hijos que están débiles en la fe, los que tenemos familiares que están débiles en la fe, tenemos que orar por ellos, llorar por ellos, para que ellos se entreguen al Señor. Por eso cuando nuestros hijos se debilitan, tenemos que orar por nuestros hijos, para que se entreguen al Señor. Miren, cuando uno lee la parábola de las 10 vírgenes, la Biblia dice que todas cabecearon y todas se durmieron. ¿Por qué? Porque ninguna de ellas sabía cuándo iba a venir el esposo. Nosotros también.
No sabemos cuándo va a venir. Si en esta mañana estoy predicando a alguno que está cabeceando, es hora de despertarnos. Es hora de despertarnos. Estamos viviendo el tiempo final. Y necesitamos valorizar el pensamiento bíblico para no perdernos. Necesitamos valorizar el pensamiento bíblico. Acerquémonos confiadamente. Miren, conflicto de los siglos, cuando habla del juicio investigador, la sierva del Señor dice, tan importante como lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, es lo que está haciendo Jesús en el santuario celestial en estos momentos. El plan de salvación no terminó en la cruz del Calvario. El plan de salvación termina cuando Cristo sale a buscarnos y ya el juicio terminó. A veces vos y yo hemos puesto más nuestra vista en el juicio ejecutivo, en el milenio. Entonces, estaremos con Él. No, mirad, vos y yo no vamos a entrar al milenio a menos que primero entregamos nuestra vida al Señor. El juicio ejecutivo es el fin del pecado y el fin de Satanás. Tenemos que recordar permanentemente. No nos tiene que llenar de ansiedad, porque nuestra seguridad, ¿quién es? Cristo es nuestra seguridad. Cuando Satanás nos acusa, Cristo dice, no, Él se arrepintió, Él dejó, Él empezó de nuevo. Escucha la voz del Espíritu, reacciona a la voz del Espíritu Santo, empieza de nuevo, porque queda poco tiempo. Por eso necesitamos enseñar valores a nuestros hijos. Yo no estoy en todas las clases de escuela sabática, en el Club de Conquistadores, pero si el Club de Conquistadores está enseñando valores a nuestros hijos, algo nos falta. Si solo va a ser el campamento, el nudo, no. Si nuestras clases van a ser solamente el canto, la música, no. Si nuestros cultos jóvenes van a ser solamente levantar las manos de vez en cuando, hacer una dinámica de grupo y no reflexionar el tiempo que estamos viviendo, no nos alcanza. Necesitamos recordar el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo estás? Entrégate al Señor. Entrégate al Señor. ¿Cómo estás? Mira, esta tarde, mañana, en algún momento, abre el conflicto de los siglos y lee el capítulo. Es maravilloso. Es maravilloso. Mira, a veces nosotros discutimos cuestiones con que, y bueno, ¿cuándo va a comenzar la reforma pro salud? ¿Cuándo va a empezar a ser fiel en sus diezmos? ¿Cuándo va a empezar a dejar de escuchar esa música? Cuando tú piensas que Jesús ya viene, entonces vas a vivir bajo el señorío de Dios. Y esas cosas que vos ves como importantes y trascendentes pasarán a segunda línea. Jesús ya viene. En esta mañana tenemos que salir de aquí diferentes. Una vez al año el pueblo rodeaba el santuario. Miren, si Dios nos hubiera dado un plan más simple, nunca hubiera aparecido el santuario en la Biblia. Nunca hubiera aparecido. Figura y sombra del santuario celestial. Cuando el pueblo de Israel rodeaba el santuario y el sumo sacerdote entraba del lugar santo al lugar santísimo, había solemnidad. Esperaban. Había solemnidad. En estos momentos, hermanos, Cristo está en el lugar santísimo, hay solemnidad. Nuestros nombres. La diferencia que vos y yo tenemos es que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. La otra seguridad, hermanos, es que el sacerdote que ministraba era humano, llevaba unas campanillas en su vestimenta y las campanillas decía al pueblo que estaba vivo, porque si hubiera pecado, si alguien no hubiera confesado un pecado, el sacerdote moría. Nosotros tenemos seguridad, hermanos, porque Cristo murió por nosotros. Jesús no va a salir muerto del santuario celestial. Él murió por nosotros. En esta mañana tenemos que entregarnos al Señor, el señorío de Dios.
nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra visión de las cosas. Primero Dios. Primero Dios. Cuando eso es así, nuestra visión de las cosas cambia. En esta mañana yo le pedí al cuarteto que cante una alabanza al Señor. El domingo pasado cantaron esta alabanza y yo les pedí que esta mañana vinieran nuevamente. Había un himno que cantábamos cuando éramos más chicos que decía, y creo que está en el himnario, lo que puede costar, ¿no? Lo que puede costar. Has pensado, se llama el himno. ¿Se acuerdan? Has pensado lo que puede costar si no estás preparado, si Jesús viene mañana. Si la muerte nos alcanza. Si la muerte nos alcanza. Ninguno de nosotros está libre de la muerte, hermanos. Ninguno de nosotros está libre de la muerte. Ninguno. Tienes que prepararte. Tengo que prepararme. Tengo que prepararme. A veces yo le digo al Señor, Señor, llévame. Si este es el momento, si este es el momento en que tú sabes, es el momento en que yo estoy listo, por favor, llévame en este momento. Yo no quiero perderme. Yo no quiero perderme. Si este es el momento. Cuando yo salgo a la ruta solo, le digo al Señor, Señor, si este es el momento, por favor, perdóname, llévame. Yo no quiero perderme. Vamos a escuchar mientras mis hermanos cantan. Hola. Que el Señor les habló, por favor, pónganse de pie para que oremos juntos. Ese es el peor pecado. Que usted crea que está todo bien cuando nada está bien. Ese es el peor pecado. Cuando pasemos por la angustia de Jacob, Génesis capítulo 32. No te dejaré
Usted y yo tenemos que pasar por ese momento. No te dejaré, Señor, hasta que no reciba tu bendición. No te dejaré, Señor, hasta que no reciba tu perdón. No te dejaré hasta que en mi ser esté la plena certeza que me has perdonado. No te dejaré hasta que no tenga la certeza de que me habilitas para seguir viviendo una vida santa hasta que vengas a buscarme. No te dejaré. Esta mañana el Señor habló para alguien que por alguna razón ha lastimado a otro con su vida. Pide perdón. Si esta mañana hay alguien aquí que está viviendo una vida doble, entrégate al Señor. Este es el momento. Solo un poco más y vendrá el Señor. Solo un poco más y pasaremos el milenio. Solo un poco más y recuperaremos esta tierra que Satanás usurpó. Solo un poco más y Satanás dejará de ser el acusador de sus hermanos. Solo un poco más. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos viviendo como esta iglesia militante, con fallas, con errores. Pero sabemos, Señor, que tú quieres y esperas una iglesia sin manchas y sin arrugas. En esta mañana nos entregamos a ti, Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu señorío. Ayúdanos a vivir como el último día de nuestra vida. Ayúdanos a prepararnos permanentemente. Que al cabecear mientras te esperemos, nuestra vida esté en sintonía contigo. Padre, recíbenos en esta mañana. Rogamos por Jesús nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia en esta mañana.